Siempre creí que la familia era el refugio seguro en un mundo lleno de deslealtades. Resulta que estaba equivocado. El golpe no vino de un extraño, sino de la persona en quien más confiaba, mi propio sobrino. Me llamo Daniel, tengo 35 años y trabajo como ingeniero en sistemas. Vivo solo en un departamento acogedor que se ha convertido en mi santuario después de largas jornadas laborales. A 20 minutos de distancia vive mi hermano mayor, Roberto, con su esposa Carolina y su hijo Adrián, de 14 años. Desde que Adrián nació, asumí el papel de tío cool con orgullo. Lo recogía del colegio cuando sus padres trabajaban hasta tarde, le compraba los videojuegos que sus padres consideraban muy violentos, y era su cómplice en pequeñas travesuras que a Carolina le parecían inadmisibles. Creí que nuestra relación era especial, diferente a la que tenía con sus padres. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente 9 meses, aunque en ese entonces no podía imaginar la tormenta que se avecinaba. Como muchas personas, mantengo algo de efectivo en mi cartera para gastos menores: pagar el parquímetro, comprar el periódico los domingos, dar propina en el restaurante de la esquina. Normalmente cargaba entre $70 y $100. Al principio noté que el dinero desaparecía más rápido de lo habitual, pero lo atribuía a mis propios descuidos. La vida moderna es acelerada y entre tarjetas de crédito y pagos digitales es fácil perder la noción del efectivo. Sin embargo, con el paso de las semanas, una incómoda sospecha comenzó a germinar en mi mente. El patrón era demasiado consistente para ser coincidencia. Decidí investigar seriamente. Comencé a llevar un registro meticuloso. Anotaba las cantidades exactas que cargaba cada lunes y registraba cada gasto por mínimo que fuera. Los números no mentían. Sistemáticamente, entre $20 y $40 desaparecían cada semana. Fue entonces cuando correlacioné las desapariciones con mis actividades. El dinero siempre faltaba los días que Adrián visitaba mi apartamento o cuando yo lo llevaba a algún lugar. Los momentos coincidían con mis pequeños descuidos domésticos, cuando dejaba la cartera en la mesa de la cocina mientras preparaba la cena, o en el recibidor cuando bajaba a sacar la basura. Adrián en esos momentos solía estar merodeando por la casa, aburrido según decía. Decidí hacer la prueba definitiva. Un martes por la tarde, cuando Adrián vino después del colegio, dejé mi cartera con 3 billetes de $20 en la mesa del comedor. Inventé una excusa para ir al baño y me encerré durante exactamente 7 minutos. Al regresar, revisé disimuladamente el contenido. Faltaba un billete. La evidencia era irrefutable. Mi propio sobrino, el niño al que había cuidado desde que tenía meses, me estaba robando. Una mezcla de rabia y decepción me invadió. No era el monto lo que me importaba, sino la traición. Durante semanas lidié con la incredulidad, repasando mentalmente cada momento compartido, buscando una explicación alterna que no existía. Finalmente, decidí que debía confrontarlo. No quería acusarlo frente a sus padres inmediatamente. Quería darle la oportunidad de ser honesto conmigo, de redimirse. Hace un mes, después de llevarlo a su casa una tarde de viernes, lo invité a sentarnos en el jardín trasero. Adrián, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Necesito hablar contigo sobre algo importante. En las últimas semanas he notado que falta dinero de mi cartera y he visto que solo pasa cuando tú estás en mi casa. Mantuve mi tono calmado, no acusatorio. Si necesitas dinero para algo, puedes pedírmelo. No hay necesidad de tomar las cosas así. Su reacción me dejó perplejo. En lugar de mostrarse sorprendido o confundido, sus ojos se llenaron de una indignación perfectamente coreografiada. «Tío Dani, ¿en serio crees que yo te robaría?» Su voz temblaba, pero no de nerviosismo, sino de una furia artificial. «Eres como un segundo padre para mí. Estoy muy herido de que pienses eso de mí». Incluso logró que sus ojos se llenaran de lágrimas. Por un instante dudé de mí mismo. ¿Podría estar equivocado? ¿Estaría siendo paranoico? Pero los datos eran contundentes. Su reacción teatral, lejos de generar duda, confirmó mis sospechas. Una persona inocente se habría mostrado desconcertada, habría intentado ayudarme a resolver el misterio. Un culpable se pone a la defensiva y manipula para hacerte sentir culpable por haber cuestionado su integridad. Le había ofrecido un camino hacia la honestidad y él lo rechazó con desdén. Adrián, solo quiero que sepas que puedes confiar en mí.
Esto duele más de lo que imaginas. Pero él solo sacudió la cabeza, victimizándose. No tengo nada que ver con eso, me duele que desconfíes de mí después de todo lo que hemos compartido. Esa misma noche, como si siguiera un guión predeterminado, recibí la llamada de Carolina. Su voz era un vendaval de furia. «Daniel, ¿cómo te atreves a acusar a mi hijo de ladrón? Es un santo, está destrozado en su habitación porque su tío favorito cree que es un criminal». Intenté explicarle mi proceso, la evidencia que había reunido, pero era como hablar con una pared. Tal vez sería mejor que ya no pases tanto tiempo a solas con él si vas a inventar esas calumnias, escupió antes de colgar. Bruscamente. En ese momento comprendí que el camino del diálogo racional estaba cerrado. Roberto y Carolina habían elegido su bando, el de la negación absoluta, la ciega lealtad parental que niega cualquier falla en su progenitor. Si quería proteger lo que era mío, y quizás en el fondo, hacer que Adrián enfrentara las consecuencias de sus actos, necesitaba una prueba irrefutable, una que ni sus padres pudieran ignorar o racionalizar. Comencé a investigar en línea y adquirí billetes de utilería de alta calidad. Eran notablemente realistas en textura y apariencia, pero tenían impresas en letras pequeñas pero legibles las palabras réplica y solo para uso cinematográfico. No era falsificación delictiva, sino una herramienta para producciones audiovisuales, y yo planeaba usarla para una dramática puesta en escena de la vida real. Con el corazón oprimido por la decepción, reemplacé $80 en mi cartera con este dinero falso. Era un señuelo doloroso, una trampa para alguien a quien amaba profundamente. Solo esperaba que, si caía en ella, la lección fuera lo suficientemente impactante para hacerlo reflexionar, pero no tan devastadora para su futuro. 2 días después lo recogí del colegio como de costumbre. Mientras estábamos en mi apartamento, dejé mi cartera en la mesa del comedor y me excusé para ir a mi habitación a buscar un libro. Permanecí allí durante 10 minutos largos, escuchando los latidos de mi propio corazón. Al regresar, revisé disimuladamente el contenido, faltaba un billete. El plan había funcionado, Adrián había mordido el anzuelo. No dije nada, actué con total normalidad durante el resto de la tarde, con un nudo de desilusión y aprensión en el estómago. Lo llevé a su casa y me despedí con el habitual «Cuídate, nos vemos pronto», sabiendo que probablemente intentaría usar ese billete en los próximos días. Lo que ocurrió después superó todas mis expectativas, y no precisamente en el buen sentido. Ese sábado, Adrián y un grupo de amigos fueron al centro comercial. Según supe después, intentó usar el billete falso de 20 en una tienda de electrónicas. El cajero, más observador de lo que Adrián anticipó, identificó la falsificación casi de inmediato. Se alertó a la seguridad del centro comercial y, dado que el uso de moneda falsificada constituye un delito, llamaron a la policía. Mi sobrino de 14 años fue arrestado allí mismo, en medio del centro comercial, frente a sus amigos y cientos de desconocidos. Pasó varias horas en una celda de la comisaría hasta que Roberto y Carolina pudieron recogerlo, enfrentando ahora un cargo formal por intentar utilizar moneda falsificada. La llamada de Roberto llegó esa noche. Su voz era un torrente de rabia e incredulidad. ¿Qué demonios hiciste, Daniel? ¿Le tendiste una trampa a mi hijo para que lo arrestaran? Eres un monstruo, quieres arruinar su vida. De fondo, escuchaba a Carolina gritando, una cacofonía de insultos y acusaciones. Eres una persona horrible, ojalá nunca te hubiéramos confiado a nuestro hijo. Mantuve la calma, aunque por dentro temblaba como una hoja. Roberto, no sé de qué me hablas, me enteré de que Adrián tuvo un problema en el centro comercial, pero desconozco los detalles. Cuando mencionó el dinero falso, fingí sorpresa genuina. Es muy extraño, no tengo idea de dónde pudo haber sacado algo así. Ellos, por supuesto, me acusaron directamente de haberle plantado el billete. Tú lo acusaste la semana pasada, esto es obra tuya, rugió Roberto. Con una sangre fría que ni yo mismo sabía que poseía, respondí. Lo único que podría haber hecho es colocar billetes de utilería en mi propia cartera, para un proyecto personal. Si alguien los tomó sin mi autorización e intentó utilizarlos como moneda de curso legal, difícilmente pueda ser mi responsabilidad. La llamada terminó con Carolina colgándome bruscamente. No he vuelto a hablar con ellos desde entonces. Adrián enfrenta cargos legales. Sé que han tenido que contratar a un abogado penalista.
Esta situación será económicamente costosa, emocionalmente desgastante y dejará una mancha en el registro de un menor de edad. Y ahora aquí estoy, en la penumbra de mi sala, preguntándome una y otra vez si crucé una línea que nunca debí traspasar. ¿Fui demasiado lejos al tenderle una trampa que resultó en su arresto? ¿Es proporcionado que un adolescente enfrente consecuencias legales por robar a su familia? Podría haber optado por soluciones menos drásticas, dejar de invitarlo a mi casa, asegurar mi cartera bajo llave o incluso confrontar a sus padres con más fuerza. Pero por otro lado, intenté el camino correcto primero, la conversación privada, la oportunidad de enmendar el error. Y fue inútil. Sus padres se negaron rotundamente a ver la realidad. Tal vez, solo tal vez, enfrentar las consecuencias fuera del ámbito protector de la familia sea el único shock de realidad que Adrián necesitó para comprender que las acciones tienen repercusiones en el mundo real. La semana siguiente al arresto de Adrián fue la más larga de mi vida. Cada ringtone del teléfono me hacía saltar, cada notificación me ponía en alerta máxima. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que Roberto y Carolina intentaran contactarme de nuevo. Lo que no anticipé fue la profundidad del abismo que se abriría entre nosotros. El jueves por la mañana recibí un correo electrónico de Roberto. No era la explosión emocional que esperaba, sino un mensaje frío y legalista. Me informaba que habían contratado a un abogado penalista, el señor Mendoza, y que, debido a la gravedad de los cargos y las circunstancias sospechosas que rodean el caso, considerarían presentar cargos contra mí por inducción al delito si no cooperaba. Adjuntaban una citación formal para una reunión en su casa el sábado por la tarde. Mi primera reacción fue una mezcla de indignación y ansiedad. ¿Inducción al delito? Yo no había obligado a Adrián a robarme. Pero una vocecita en mi cabeza, la de la duda, me susurraba que tal vez habían encontrado un ángulo legal. Pasé la noche en vela, investigando frenéticamente sobre leyes de moneda falsa y los derechos de los menores. El sábado llegó con una pesadez palpable. Manejé hasta su casa con las manos sudorosas aferradas al volante. Al entrar, la atmósfera era gélida. Roberto, Carolina y el señor Mendoza, un hombre de traje impecable y modales pulidos, me esperaban en la sala. Adrián no estaba presente. «Daniel», comenzó Roberto, evitando mi mirada, «estamos aquí para encontrar una desastre que creaste». El señor Mendoza tomó la palabra. «Señor Daniel, el uso de réplicas de moneda que puedan confundirse con dinero real es un área legal gris. Si podemos demostrar que usted colocó intencionalmente estos billetes como una trampa para un menor, podríamos argumentar encubrimiento o incluso complicidad». Intenté mantener la compostura. «Con todo respeto, abogado, yo coloqué billetes de utilería claramente marcados en mi propiedad privada. Si alguien los tomó sin mi consentimiento e intentó usarlos como moneda real, la responsabilidad recae en esa persona». Carolina, con los ojos inyectados en sangre, estalló. «Sabías que Adrián tomaría ese dinero, le tendiste una trampa. Eres un adulto, él es un niño, deberías protegerlo, no destruir su futuro». «Le di la oportunidad de ser honesto», repliqué, sintiendo cómo mi paciencia se agotaba. «Ambos lo hicieron. Y me llamaron mentiroso. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Seguir financiando silenciosamente los robos de su hijo?». Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Una voz temblorosa surgió desde la entrada de la sala. «Papá, mamá, basta». Todos giramos hacia la puerta. Adrián estaba allí, pálido y con los ojos hinchados. Parecía haber envejecido 5 años en una semana. «Adrián, cariño, no tienes que estar aquí», dijo Carolina acercándose a él. «Sí, tengo que estarlo», dijo, con una determinación que no le conocía. Miró directamente hacia mí. «Tío Dani, lo siento. Sí, te robé, muchas veces». Un silencio sepulcral llenó la habitación. Roberto y Carolina parecían haber paralizado. ¿Qué estás diciendo, hijo?», balbuceó Roberto. «Estoy diciendo la verdad», continuó Adrián, con la voz quebrada pero firme. «He estado tomando dinero de la cartera del tío Dani durante meses, $20, $30 cada vez. Y también he tomado dinero del cajón de mamá en el dormitorio y de la billetera de papá». Carolina palideció visiblemente. Eso no puede ser». Adrián bajó la mirada.
¿Recuerdas los $300 que desaparecieron antes de Navidad? No se te perdieron, yo los tomé. Roberto se dejó caer en el sofá como si alguien le hubiera quitado todas las fuerzas. El señor Mendoza comenzó a guardar sus papeles metódicamente, comprendiendo que su papel aquí había cambiado dramáticamente. «Daniel», pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y profunda tristeza. «Si necesitabas dinero, ¿por qué no me lo pedías?» Adrián bajó la mirada, jugando nerviosamente con los puños de su camisa. Al principio era para videojuegos, cosas que mis amigos tenían y yo no, pero luego hubo otras cosas. Carolina se acercó a su hijo, su furiosa anterior transformada en una preocupación maternal aguda. «¿Qué cosas, cariño? ¿Estás en algún tipo de problema?» Antes de que Adrián pudiera responder, el señor Mendoza intervino diplomáticamente. «Tal vez sería mejor continuar esta conversación en otro momento, sin mi presencia. Creo que tienen asuntos familiares que resolver». Con un breve asentimiento hacia mí, recogió su maletín y se retiró. Cuando nos quedamos solos, la dinámica en la sala había cambiado completamente. La acusación ya no volaba hacia mí, sino que flotaba en el aire, dirigida hacia la desconocida verdad sobre Adrián. Roberto fue el primero en romper el silencio. Su voz era áspera, cargada de una emoción contenida. «Daniel, parece que debo disculparme. No deberíamos haber dudado de ti». Carolina, sin embargo, no podía dejar de mirar a su hijo con una expresión de desconcierto absoluto. «¿Por qué, Adrián? Te damos todo lo que necesitas. Tenemos una buena vida. ¿Por qué robar?» Adrián se encogió de hombros, incapaz de articular una respuesta. Roberto suspiró profundamente. «Lo importante ahora es lidiar con las consecuencias legales. El señor Mendoza dice que, dado que Adrián es menor de edad y es su primera ofensa, lo más probable es que le ofrezcan un programa de desvío, servicio comunitario, tal vez terapia». «¿Y los cargos contra mí?», pregunté, aún sintiendo la punzada de su amenaza legal. Roberto hizo un gesto de desaprobación. «Eso fue un error, obviamente no procede». Carolina me miró y por primera vez vi algo más que enojo en sus ojos, vergüenza. «Daniel, sé que esto no repara las cosas, pero ¿estarías dispuesto a considerar hablar con la fiscalía? Una carta de apoyo quizá, mostrando que la familia está unida en esto?» La ironía de su petición casi me hace reír amargamente. Hace una semana me acusaban de intentar arruinar la vida de su hijo y ahora esperaban que testificara a su favor. «Necesito pensarlo», respondí honestamente. «Esto ha sido mucho». Al salir de su casa media hora después, sentía que había ganado una batalla pero perdido una guerra. Sí, se había demostrado mi inocencia, pero a un costo terrible. La confianza dentro de la familia estaba hecha añicos. Manejé de regreso a mi apartamento sumido en pensamientos contradictorios. Al día siguiente, domingo, recibí una visita inesperada. Era Roberto. Parecía no haber dormido en toda la noche. «¿Puedo pasar?», preguntó, con una humildad que no le conocía. Asentí y lo invité a entrar. Se sentó en su sofá, mirándose las manos por un momento antes de hablar. «Carolina y yo revisamos la habitación de Adrián anoche después de que te fuiste», comenzó, con voz grave. «Encontramos cosas, muchas cosas». Mi estómago se contrajo. «¿Qué tipo de cosas?» «Electrónica, un iPad que no le compramos, audífonos de alta calidad, videojuegos sin abrir, incluso un reloj que reconozco porque es el mismo que perdió un compañero de trabajo hace meses». Roberto se pasó una mano por el rostro, exhausto. Cuando lo confrontamos, Adrián admitió que ha estado robando en tiendas, durante meses, sistemáticamente. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y ominosas. El robo de mi cartera era solo la punta del iceberg, un síntoma de algo mucho más profundo y oscuro. «Daniel», dijo Roberto finalmente, mirándome directamente a los ojos, «sé que no tenemos derecho a pedirte nada, pero ¿podrías considerar venir a la audiencia como apoyo familiar? Adrián te admira a pesar de todo. Tu presencia podría, no sé, mostrarle que todavía hay un camino de regreso». Miré a mi hermano, al hombre que había sido mi héroe de la infancia, ahora reducido a una sombra de sí mismo por los errores de su hijo.
Y en ese momento comprendí que mi dilema original, si había sido demasiado lejos con los billetes falsos, había sido trascendido por una realidad mucho más compleja. No prometo nada, respondí, pero lo pensaré. Después de que Roberto se fuera, me quedé sentado en la penumbra de mi sala, repasando mentalmente cada interacción con Adrián en el último año. Las señales que había ignorado, los pequeños cambios de comportamiento que atribuían a la adolescencia. La realidad es que mi sobrino no era solo un adolescente problemático, era un joven con serios problemas de conducta que necesitaba ayuda profesional urgente. Y yo, sin saberlo, había sido el catalizador que había expuesto la verdad. Una verdad que tal vez era necesario sacar a la luz, por dolorosa que fuera. La pregunta ya no era si había hecho bien o mal al tenderle una trampa. La pregunta ahora era, ¿qué haría yo, como su tío, para ayudarlo a enfrentar las consecuencias de unos actos que iban mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado? La audiencia de Adrián estaba programada para dentro de 3 semanas, pero el verdadero drama se desarrollaba fuera de los tribunales. Recibí una llamada urgente de Roberto el martes por la mañana. Su voz sonaba diferente, teñida de una mezcla de esperanza y desconcierto. Daniel, necesito que vengas a casa. Adrián tiene algo importante que contarnos, algo que cambia todo. Al llegar, la atmósfera en la casa de mi hermano era extrañamente serena. Carolina me recibió con los ojos enrojecidos, pero una expresión más tranquila. Adrián estaba sentado en el sofá, mirándose las manos. Roberto se sentó junto a él, con una postura protectora que no le había visto antes. Adrián ha estado trabajando con la terapeuta que contratamos, comenzó Carolina, y ha surgido información nueva. Adrián levantó la mirada hacia mí. Por primera vez en semanas, no vi desafío ni manipulación en sus ojos, sino algo que parecía genuino remordimiento. Tío Dani, lo siento, dijo con voz quebrada, no solo por robarte, sino por mentirte, a todos. Tomó un respiro profundo antes de continuar. Los robos no eran solo porque quería cosas, me estaban extorsionando. Las palabras flotaron en la habitación, pesadas y cargadas de significado. Carolina se acercó para tomar la mano de su hijo. ¿Quién, Adrián?, pregunté suavemente. ¿Quién te estaba extorsionando? Un grupo de chicos del colegio, murmuró, de tercero y cuarto medio. Me encontraron solo en los baños el semestre pasado. Me dijeron que si no les pagaba cada semana, le harían daño a la abuela cuando saliera del supermercado. Roberto apretó la mandíbula. ¿Por qué no nos lo dijiste, hijo? Porque tenían fotos de nuestra casa, sabían dónde vivíamos, el auto que manejabas, mamá. Me dijeron que si contaba algo, harían algo peor. Adrián comenzó a llorar silenciosamente. Al principio solo les daba mi mesada, pero empezaron a pedir más, $20, $30 por semana. Luego querían cosas específicas, zapatillas, electrónica. La historia se desarrolló entre sollozos y pausas. Según Adrián, lo habían estado amenazando sistemáticamente durante 6 meses. Los robos en las tiendas comenzaron cuando su mesada ya no era suficiente para satisfacer las demandas de sus extorsionadores. ¿Y las cosas que encontramos en tu habitación?, preguntó Roberto. Algunas eran para ellos, otras las vendía a mitad de precio a otros compañeros para conseguir dinero rápido, admitió Adrián. Cuando me descubriste, tío Dani, tenía miedo de decir la verdad. Pensé que me llamarías cobarde o que irías al colegio y todo empeoraría. Carolina me miró, sus ojos suplicando comprensión. ¿Ves, Daniel? No era un delincuente, era una víctima. Permanecí en silencio por un momento, procesando la información. Parte de mí quería creer la historia, quería aferrarme a esta explicación que convertía a Adrián de victimario en víctima. Pero años de trabajar con datos y patrones me hacían escéptico. Adrián, dije cuidadosamente, esto es muy serio. Si es verdad, necesitamos contactar al colegio inmediatamente. ¿Puedes darnos nombres, descripciones? Ellos me hicieron prometer no decir nada, murmuró, bajando la mirada. Eso es exactamente lo que diría un extorsionador, señalé. Si quieres que te creamos, necesitamos detalles concretos. Roberto intervino. Daniel, por favor, mi hijo está traumatizado, no lo presiones. Necesitamos pruebas, Roberto. Esto no es un juego. Si hay chicos amenazando a otros estudiantes, el colegio necesita saberlo. Carolina se puso de pie, su anterior actitud defensiva regresando. ¿Acaso no le crees, Daniel, después de todo por lo que ha pasado? Miré a Adrián, quien evitaba mi mirada.
Algo en su postura, en la forma demasiado perfecta de su historia, no cuadraba. Creo que Adrián está asustado, respondí cuidadosamente, y creo que puede haber elementos de verdad en lo que dice. Pero necesitamos verificar los hechos antes de presentar esto en la audiencia. La reunión terminó con una tensión palpable. Manejé de regreso a mi apartamento con la mente dando vueltas. La historia de Adrián explicaba muchas cosas, pero también dejaba preguntas sin respuesta. ¿Por qué había guardado algunos de los objetos robados en lugar de entregarlos? ¿Por qué no había señales visibles de acoso? ¿Por qué esta revelación llegaba justo antes de la audiencia? Al día siguiente llamé al abogado de la familia, el señor Mendoza. La estrategia de defensa basada en coerción es arriesgada, me explicó. Sin pruebas concretas, el fiscal podría argumentar que es una fabricación para mitigar responsabilidad. Necesitaríamos testigos, mensajes, algo tangible. ¿Y si contactamos al colegio? Sugerí. Sin nombres específicos, sería como buscar una aguja en un pajar. Y si los acosadores realmente existen, podrían destruir cualquier evidencia al enterarse. Colgué sintiéndome más confundido que nunca. Parte de mí quería ayudar a Adrián, pero mi instinto me decía que estaba siendo manipulada nuevamente. La ruptura llegó 4 días después. Recibí un mensaje de Roberto. Necesitamos hablar, es urgente. Al llegar a su casa, encontré a mi hermano pálido y visiblemente afectado. Carolina no estaba presente. «Hablamos con la terapeuta de Adrián hoy», comenzó Roberto sin preámbulos. «Ella tiene serias dudas sobre su historia». Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir?» La terapeuta dijo que su relato tiene inconsistencias significativas. Cuando le pidió detalles específicos sobre los supuestos acosadores, Adrián se puso evasivo y hostil. Además, Roberto hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro. La terapeuta cree que muestra signos de un trastorno de conducta, no de un trastorno de estrés postraumático. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. Finalmente alguien con credenciales profesionales estaba confirmando mis sospechas. ¿Y Carolina?, pregunté. Roberto soltó un suspiro agotado. Se niega a aceptarlo. Dice que la terapeuta no entiende a los adolescentes. Está buscando otro profesional que comprenda mejor a Adrián. ¿Y tú? ¿Qué crees? Mi hermano me miró, y por primera vez vi la cruda verdad en sus ojos. Creo que mi hijo nos ha estado mintiendo. A todos. Y que tal vez, tu trampa con los billetes falsos fue lo mejor que pudo haber pasado. Nos obligó a enfrentar una realidad que habíamos evitado durante años. Esa confesión me impactó más que cualquier acusación previa. Mi hermano, el siempre optimista, el defensor incondicional de su hijo, finalmente veía la verdad. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. La audiencia es en 2 semanas, dijo Roberto. El abogado recomienda que Adrián se declare culpable y solicite el programa de desvío. Dice que intentar usar la historia de la extorsión sin pruebas sólidas podría empeorar las cosas. ¿Y los otros robos? ¿A las tiendas? Roberto asintió lentamente. Hemos estado contactando a los comercios para ofrecer restitución. Hasta ahora, 3 han aceptado el pago y acordaron no presentar casos adicionales. Pero el caso del billete falso, ese sigue su curso. Al salir de la casa de mi hermano esa tarde, sentí que finalmente estaba emergiendo una verdad más compleja y matizada. Adrián no era ni el ángel que sus padres querían ver, ni el demonio que yo había pintado en mi mente. Era un joven con problemas serios de conducta, posiblemente un trastorno que requería intervención profesional, no solo castigo. La pregunta ya no era si había hecho bien o mal al tenderle la trampa. La pregunta ahora era cómo podría usar esta dolorosa experiencia como catalizador para un cambio real en la vida de mi sobrino. Las consecuencias legales eran solo el principio. El verdadero trabajo de reconstrucción apenas comenzaba. 6 meses han pasado desde la audiencia de Adrián. El tiempo, ese sanador imperfecto, ha trabajado lentamente en nuestras heridas familiares. El programa de desvío resultó ser más intensivo de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. 3 meses de terapia grupal, 200 horas de servicio comunitario en un hogar de ancianos y sesiones semanales de asesoramiento familiar que nos obligaron a enfrentar verdades incómodas. Las primeras semanas después de la audiencia fueron las más difíciles. Adrián cumplió su servicio comunitario con una resistencia pasiva que preocupaba a sus supervisores. En nuestras sesiones familiares, Carolina todavía luchaba entre la necesidad de proteger a su hijo y la cruda realidad de sus acciones.
Roberto fluctuaba entre la decepción y la esperanza. Y yo intentaba encontrar mi lugar en este nuevo panorama familiar. El punto de inflexión llegó durante una sesión particularmente intensa con la terapeuta familiar, la doctora Ortega. Carolina había estado justificando una vez más el comportamiento de Adrián, atribuyéndolo a la presión social y la influencia de malas compañías. Señora Carolina, interrumpió la terapeuta suavemente, ¿qué pasaría si dejáramos de buscar excusas y comenzáramos a trabajar en soluciones? Adrián, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la sesión, sorprendió a todos al hablar. Tiene razón, mamá. Deja de defenderme. Robé porque quise, porque me gustaba hacerlo. Punto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Carolina se derrumbó en lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de rabia o negación, sino de aceptación final. Era como si, por primera vez, toda la familia estuviera viendo la misma realidad. A partir de ese día, algo cambió. Adrián comenzó a participar activamente en su terapia. Roberto y Carolina empezaron a implementar límites consistentes en casa, algo que la terapeuta llamaba amor con condiciones. Y yo comencé a visitarlos regularmente los domingos para comer juntos, reconstruyendo lentamente la confianza perdida. Un sábado por la mañana, recibí una llamada inesperada de Adrián. «Tío Dani, ¿puedes llevarme al hogar de ancianos hoy? Tengo servicio comunitario y mis padres tienen un compromiso laboral». El viaje en auto fue inicialmente incómodo, lleno de silencios elocuentes. Pero mientras manejábamos, Adrián comenzó a hablar sobre su trabajo en el hogar de ancianos. Al principio odiaba ir, admitió, pero hay un señor, don Manuel, que me ha estado enseñando a tallar madera. Dice que tengo talento. Al recogerlo 4 horas después, no podía creer la transformación. Adrián venía sonriendo, con las manos manchadas de barniz y mostrándome orgulloso una pequeña figura de un pájaro que había tallado. Don Manuel dice que si practico, podría vender estas cosas en la feria artesanal, dijo, con un entusiasmo que no le había visto en años. Ese fue el primero de muchos viajes al hogar de ancianos. Semana a semana, vi cómo mi sobrino redescubría su humanidad a través del servicio a otros. La terapeuta explicó que estaba experimentando lo que ella llamaba reparación simbólica. Al hacer algo positivo por la comunidad, estaba sanando su propia autoestima dañada. 3 meses después del inicio del programa, ocurrió algo que ninguno de nosotros podría haber previsto. Recibí una llamada del director del hogar de ancianos. «Señor Daniel, llamo para hablar sobre su sobrino Adrián. Su transformación ha sido extraordinaria. No solo ha cumplido con sus horas requeridas, sino que viene los fines de semana por voluntad propia. Los residentes lo adoran». Cuando compartí la noticia con Roberto y Carolina, lloramos juntos por primera vez desde que comenzó esta crisis. Eran lágrimas de alivio, de esperanza renovada. La verdadera prueba llegó cuando Adrián completó oficialmente su programa de desvío. El juez, impresionado con su progreso, ordenó la eliminación de los cargos de su registro. Pero en lugar de celebrar como esperábamos, Adrián se mostró pensativo. «Quiero seguir yendo al hogar de ancianos», anunció durante nuestra cena dominical. «Y hay algo más». Nos miró a los 3 seriamente. «Quiero devolverles el dinero a todos los negocios donde robé, personalmente. No porque la corte lo exija, sino porque necesito hacerlo». Roberto y Carolina intercambiaron miradas de asombro. Esta iniciativa, esta necesidad de hacer las cosas bien que venía directamente de Adrián, era quizás la señal más clara de su transformación. Durante las siguientes semanas, lo acompañé en lo que llamamos su tour de las disculpas. Visitamos 7 establecimientos donde Adrián se presentó, explicó sus acciones anteriores, ofreció una disculpa sincera y pagó por lo que había tomado. Algunos comerciantes fueron comprensivos, otros escépticos, pero todos aceptaron sus disculpas y su dinero. La última parada fue mi apartamento. Adrián llegó con un sobre que contenía el monto exacto que calculábamos que me había robado durante aquellos meses. «Guárdalo», le dije, empujando suavemente el sobre hacia él. «Usa ese dinero para comprar herramientas de tallado o para tomar clases de arte. Que algo bueno salga de todo esto». No podía describir la expresión en su rostro. Era una mezcla de alivio, gratitud y algo que se parecía mucho al orgullo.
Hoy, Adrián sigue yendo al hogar de ancianos cada sábado. Ha comenzado a vender sus tallados en una tienda local de artesanías y está usando las ganancias para ahorrar para su educación universitaria. La terapia familiar continúa, aunque ahora nos reunimos solo una vez al mes, principalmente como grupo de apoyo para celebrar los progresos de Adrián. Hace 2 semanas recibí un regalo inesperado de mi sobrino, una caja de madera tallada a mano con intrincados diseños de pájaros y flores. Dentro había una nota que decía: «Para el mejor tío del mundo, gracias por no darte por vencido conmigo cuando yo sí me había dado por vencido». Al mirar atrás en este doloroso pero transformador viaje, entiendo ahora que los billetes falsos no fueron el final de nuestra relación, sino el comienzo de una nueva y más auténtica. No fue la trampa lo que marcó la diferencia, sino lo que vino después, la disposición de todos nosotros, Adrián, sus padres y yo, para enfrentar la verdad, por incómoda que fuera, y trabajar juntos hacia la sanación. La lección más profunda que aprendí es que a veces el amor más difícil es el que permite a las personas enfrentar las consecuencias de sus acciones, con la esperanza de que en ese enfrentamiento encuentren su camino de regreso. Adrián no necesitaba que lo rescataran de sí mismo, necesitaba que lo acompañaran mientras se rescataba a sí mismo. Nuestra familia lleva las cicatrices de esta experiencia, pero como me dijo don Manuel, el anciano del hogar que se convirtió en mentor de Adrián, las cicatrices nos recuerdan dónde hemos estado, no necesariamente dónde estamos yendo. Mi sobrino ya no es el adolescente problemático que robaba por emoción, ni la víctima que inventaba historias de extorsión. Es un joven que está aprendiendo, día a día, a construir su vida sobre los cimientos de la honestidad y la responsabilidad. Y yo, como su tío, tengo el privilegio de ser testigo de esa transformación. El camino hacia la reconstrucción continúa, pero por primera vez en mucho tiempo, caminamos juntos. Si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez te has enfrentado a la dolorosa decisión entre proteger a alguien que amas o permitir que enfrente las consecuencias de sus actos, quiero que sepas esto. A veces, el amor más fuerte no es el que perdona todo inmediatamente, sino el que tiene el valor de decir basta cuando es necesario. El que permite que las personas tropiecen para que aprendan a levantarse por sí mismas. La redención es posible, pero requiere honestidad brutal, tanto con uno mismo como con los demás. Requiere dejar atrás las excusas y enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Esta historia está basada en experiencias reales compartidas en nuestra comunidad. Si tienes una vivencia que crees que pueda ayudar a otros a encontrar su camino, compártela en los comentarios. Tu anonimato está garantizado. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Cada miércoles y domingo exploramos nuevos relatos sobre relaciones familiares, segundas oportunidades y el complejo camino hacia el perdón y la reconstrucción. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, las consecuencias no son el final del camino, sino señales que nos guían hacia un mejor destino.